Ecuatorianos, luego de una dura y larga lucha de casi un año, de recibir insultos, improperios y amenazas a mi integridad, todo por cumplir mi función de fiscalizar los actos del Estado, finalmente no pudieron tapar el sol con un solo dedo. Se confirmó mi denuncia de que 6 jueces llegaron al cargo porque les regalaron puntos, porque comprometieron su sometimiento al gobierno. Aprecio la valentía de la veeduría internacional presidida por el juez Baltasar Garzón, al haberme dado totalmente la razón en mis denuncias contra estos 6 fallidos postulantes, ilegal e inmoralmente nombrados como jueces, quienes han venido actuando no de jure, es decir, no en derecho, sino de facto. En efecto, en este informe final presentado al país la semana pasada, a partir de su página 47, se efectúa un recuento de las denuncias por mí formuladas y se establece claramente que varios jueces, que el Consejo de la Judicatura posesionó apresuradamente hace casi un año a pesar de mis denuncias, fueron favorecidos con puntajes adicionales. Todo esto fue parte de la inmoral metida de mano en la justicia, un premeditado fraude montado por el correísmo para favorecerse con sentencias millonarias, para tener canales de televisión en su campaña de reelección, para enjuiciar y perseguir a periodistas, opositores y ciudadanos. Estos son los jueces que accedieron al cargo en forma irregular y sin cumplir los requisitos legales según el informe de la veeduría: Mariana Yumbay, Wilson Merino, Jimena Vintimilla, Paul Iñiguez, Lucy Blasio y Wilson Andino. Los 3 primeros fueron favorecidos con puntajes adicionales que no tienen justificación ni fundamento legal alguno. Los otros jueces fueron favorecidos con la entrevista realizada al final del concurso, cuando ya se conocían las otras calificaciones, por sus obvias vinculaciones al oficialismo. Íñiguez fue candidato en las primarias de Alianza País para alcalde de Gualaceo. Andino es hermano del asambleísta Mauro Andino, que tiene en sus manos la ley de comunicación y el Código Penal protector de la delincuencia. Y Blasio es la exsecretaria técnica del Consejo de Participación, que nombró a Yabar para que integre el Consejo de la Judicatura. Todo estaba amarrado. Alerto a la ciudadanía y en especial a las personas que hayan tenido o tengan juicios a su cargo de cualquiera de estos fallidos postulantes que fungen como supuestos jueces, que este informe les sirve de base para acceder a las instancias internacionales, para que sus casos sean revisados y obtener justicia, porque aquí en nuestro país está confirmado que solo los correístas ganan, y con trampa, porque no pueden hacerlo por sus méritos. Con semejante informe quedan al descubierto la corrupción, el servilismo y la nula independencia del Consejo de la Judicatura, cuyos miembros, si todavía les queda algo de vergüenza, deben renunciar de inmediato. Pero además, Paulo Rodríguez y Tania Arias deben arrecular de su bizarra candidatura para la reelección en el Consejo de la Judicatura, donde quieren quedarse para sacramentar la impunidad respecto de sus propios actos. Hago un llamado al presidente de la Corte Nacional, al doctor Carlos Ramírez, a que declare cesantes a estos 6 supuestos jueces de inmediato. Caso contrario, se convertirá en copartícipe de este inmoral fraude judicial que no tiene precedentes en el Ecuador y que se ha pretendido hacer al pueblo ecuatoriano con 6 jueces chimbos, quienes luego del informe han quedado al descubierto como lo que siempre fueron: 6 postulantes fallidos, sumisos al correísmo, que están salpicando a toda la Corte Nacional y a los jueces que, a diferencia de estos afortunados favorecidos, sí tuvieron los méritos para llegar a esa instancia de justicia. Ahora el país confirma y entiende por qué Merino falló velozmente a favor de Correa en el caso del Universo, por qué le favoreció y le puso en bandeja 2 canales de televisión para su campaña de reelección, y por qué los corruptos del gobierno, como el traga cheques, andan sueltos y tan campantes. La justicia sirve ahora para intimidar, para perseguir, para hacer jugosas contrataciones a dedo a los mismos contratistas que operaban hasta hace poco en el registro civil, dirigido en ese entonces, vaya coincidencia, por el mismo Rodríguez. La justicia sirve para encarcelar a jóvenes acusándoles de terroristas, por tener discos compactos con las canciones que cantan en los eventos del correísmo. La justicia sirve para saciar rosadas vanidades,
presionar jueces, agilitar procesos en época electoral, demorar confesiones judiciales como las de Yumbay, Merino y Vintimilla. Es decir, la justicia dejó de ser tal, pues cayó en las manos menos deseables, de los comensales de Carondelet, sin credenciales éticas, que leen discursos prefabricados decantando un mundo de fantasía que no exista, tratando de autoconvencerse de que han hecho un gran trabajo. Y lo han hecho, pero a favor de su amo, que como Júpiter tronante les ordena irritado, y ellos cumplen la tarea sin vacilaciones para no quedarse sin el último bocado burocrático que les queda en su vida.